La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Entre 1874 y 1923, España vivió medio siglo de relativa calma, durante los reinados de Alfonso XII, Alfonso XIII y la regencia de María Cristina de Habsburgo. Fue durante este periodo, conocido de forma convencional como la Restauración, cuando se conforma la España contemporánea, es decir, la de nuestros días. La monarquía constitucional, con la dinastía Borbón restaurada en el trono, se caracterizó por un sistema político basado en dos partidos, el Partido Liberal por un lado y el Partido Conservador por otro, que se alternaban de una forma ordenada en el poder. Esa misma estabilidad permitió cierto crecimiento económico impulsado por la industrialización de algunas regiones del país y la apertura decidida al mercado mundial. En un momento, el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en el que las potencias europeas alcanzaron su máximo grado de influencia en el orden internacional. Fueron aquellos los años de los grandes imperios británico, francés, los de la unificación de Alemania o de Italia y los de la eclosión como gran potencia mundial de los Estados Unidos de América. España, cuyos virreinatos americanos se habían independizado décadas antes, ya había abandonado la primera división, pero aún se mantenía como una potencia de segundo orden, con un modesto imperio ultramarino formado por Cuba y Puerto Rico en el Caribe, las islas Filipinas y varios archipiélagos en el Océano Pacífico, y las pequeñas colonias africanas del Sáhara y de la Guinea. Las primeras, las de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se perdieron en una guerra con Estados Unidos en 1898 y fueron cedidas las islas del Pacífico, concretamente pues al año siguiente, más que cedidas, vendidas a Alemania en 1899, ya durante la parte final de la regencia de María Cristina de Habsburgo. El llamado desastre del 98 no acabó con la Restauración, que aún subsistiría otros 25 años hasta el golpe de Estado en Barcelona del general Primo de Rivera, en el mes de septiembre del año 1923, en un momento en el que había muchísima inestabilidad, tanto en el interior como en el exterior, en una guerra en la que España se había metido de hocicoz en el norte de África. Bien, en ese momento, en 1923, hace prácticamente 100 años, se cerró un ciclo histórico completo que tiene tantas sombras como luces. Al estar relativamente cerca en el tiempo, a apenas un siglo de distancia, aún se percibe como cercano. Fue un sistema que además no dejó herederos, o al menos herederos directos. Tras la Restauración, el país se sumió en una dictadura, la de Primo de Rivera, luego posteriormente vivió una breve y bastante agitada experiencia republicana, a la que le sucedió una guerra civil de 3 años, y luego otra dictadura aún más larga, la de Francisco Franco. Quizá por eso mismo, por toda la inestabilidad que vino después, este periodo de la historia de España, el de la Restauración, es de los más maltratados. Pero en muchos aspectos el país avanzó y se reconstruyó de los excesos del sexenio revolucionario que le había precedido y de la época isabelina, del reinado de Isabel II. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a hacer un viaje rápido. Este programa dura lo que dura, ya me gustaría que fuese más largo, por todo este periodo de la historia de España, un periodo tan denostado como a menudo poco entendido. La España de los dos Alfonsos, que aunque sea por simple cercanía histórica, aún se tiene muy presente. El 1 de diciembre del año 1874, el príncipe Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, que acababa de celebrar su 17º cumpleaños unos días antes, firmó un manifiesto político desde la Academia Militar de Sandhurst, que está en el sur de Inglaterra, en el condado de Berkshire, exactamente al oeste de Londres. La academia sigue existiendo, por supuesto. Allí se encontraba realizando estudios militares un tanto ajeno, porque llevaba muchos años fuera de España, además era muy joven, a todo lo que se había cocido en su país, un país del que había salido 6 años antes, que en circunstancias normales, a cierta edad ya no cuenta, pues 6 años no es mucho, pero cuando tienes 17, pues claro, 6 años es mucho tiempo. Él había salido del país en 1868 con solo 11 años, no los había cumplido todavía, para realizar un largo peregrinaje por distintos colegios europeos.
Primero estuvo en uno de París, donde le colocó su madre, le matriculó su madre. Isabel II estaba, cuando la destronaron, estaba en San Sebastián veraneando y ya salió directa. San Sebastián está al lado de la frontera francesa y se fue directa a París. No tenía además mucho dinero y no podía pagar grandes colegios. Tenía que vivir en buena medida de las ayudas que le llegaban de los aristócratas y de los monárquicos españoles. Bueno, pues estando en París, esto fue en 1868-69, estalló la guerra franco-prusiana con Alemania y su madre, que era muy previsora y en previsión de que los alemanes los prusianos tomasen París, pues le matriculó en una escuela pública de Suiza, que era ya entonces un país neutral. No tenían muy claro en aquel momento, ni la madre ni el hijo, que los Borbones recuperasen la corona. Les habían echado con cajas destempladas y no estaba muy claro que fuesen a volver. Era la segunda vez que los Borbones salían en menos de un siglo del Palacio Real de Madrid. Primero había salido Carlos IV y Felipe y Fernando VII y luego posteriormente Isabel II. Así que no parecía seguro que fuese a producirse el milagro de una segunda restauración después de la primera que había tenido lugar tras la Guerra de la Independencia. Bueno, ahora haciendo así un pequeño inciso, se produjo una segunda y después posteriormente una tercera, un siglo más tarde, en 1975. Pero bueno, esto evidentemente ni Isabel II ni Alfonso XII lo sabían todavía. El hecho es que la reina Isabel, que era propietaria de los derechos, lo fue hasta de los derechos dinásticos hasta 1870, decidió que lo mejor era apostar porque alguna vez, teniendo en cuenta la inestabilidad que había en España, pues decidiesen y quedaba un bando borbónico alfonsino, también había un bando borbónico carlista, decidiesen recurrir no a ella, que además no tenía demasiado interés ni en gobernar, ni nada por el estilo, pero sí al menos en su hijo. Así que atendió a las súplicas de dar al heredero una educación propia de su alta alcurnia. Así que Alfonso que estaba en Suiza, en Ginebra concretamente, ya digo, en una escuela pública, fue enviado a Viena, a la capital del Imperio Austrohúngaro, donde ingresó en un colegio muy prestigioso, la Academia Teresiana de Viena, el Teresianum se llama, que es donde se formaban pues toda la aristocracia austrohúngara y podía codearse con gente que estuviese a su nivel. Luego en 1874, cuando había terminado ya el periodo escolar, fue enviado a Inglaterra, a la Real Academia de Sandhurst, donde se adiestraba la nobleza imperial en el oficio de las armas. Evidentemente, pues no podía irse a formar a España porque habían sido destronados los Borbones. En 1874 acababa de naufragar la Primera República. Bien, pues Alfonso, con toda su ingenuidad y su juventud a cuestas, era la gran esperanza de los monárquicos en aquel momento. La apuesta por cambiar de dinastía había fallado. Le habían entregado la corona en 1870 a otra dinastía, los Saboya, pero duró muy poquito. En 1873 Amadeo de Saboya decidió abdicar en las Cortes directamente, que hiciesen con la corona lo que les diese la gana y marcharse. Cuando se produjo la proclamación de la Primera República, que duró pues en la práctica apenas unos meses, sobre el papel un poquito más, pero bueno, que al final se quedó confundida en un gobierno provisional una vez hubo terminado la República propiamente dicha, que duró otro año. Bien, la República, como bien sabe cualquiera que haya estudiado ese periodo de la historia de España, terminó como el Rosario de la Aurora, y en Madrid en aquel momento, en 1874, gobernaba un directorio militar a cargo del general Serrano, que encabezaba un gobierno necesariamente provisional, con una junta con las Cortes disueltas también, cuyo objetivo era poner fin a la rebelión cantonal que estaba teniendo lugar todavía en Cartagena y sofocar el rebrote carlista que a finales del año 73 todavía se mantenía. Bien, en el año 74 ambas cosas, la rebelión cantonal la sofocó por completo y la guerra carlista la dejó enfilada. Serrano de cualquier manera no tenía prisa. Él esperaba pacificar el país y que la monarquía alfonsina, los Borbones, pues que ya por supuesto estaba condenada a su vuelta, porque no había otra opción. Se había aprobado la República, se había aprobado otra dinastía. El candidato carlista evidentemente no quería ni oír hablar de él, así que no quedaba otra opción factible más que volviese la rama principal de los Borbones de la mano, no de Isabel II, que hubiera sido muy impopular, pero sí de su hijo. Serrano quería que eso sucediese de manera gradual, poco a poco. Pero no todos eran de la misma opinión. Esa provisionalidad pues no era buena y presagiaba lo peor. Presagiaba que después de la calma pues se incendiase el país por alguna de sus esquinas. Aunque el gobierno de Serrano no era un gobierno especialmente discutido ni especialmente impopular, tampoco era especialmente popular. Los españoles de la época sabían que era provisional. Se aceptaba como una especie de solución de compromiso hasta que pasase algo,
que se preveía cercano, no se sabía cuándo, pero tenía que pasar algo. Y claro, terminó pasando algo. Para desatascar la situación, que estaba en ese momento en cierto modo atascada, solo faltaba que el joven Alfonso, jovencísimo, tenía 17 años, se mostrase interesado en recuperar la corona. Y no tenían que decirlo sus partidarios, tenía que decirlo él, y que algún general recogiese el guante y diese un golpe sobre la mesa para restaurar la monarquía en su persona. Bien, estas dos cosas sucedieron a finales de 1874. El manifiesto de Sandhurst, con el que hemos empezado, no lo redactó Alfonso XIII, por supuesto, lo redactó su principal asesor, que era Antonio Cánovas del Castillo. Era la solicitud de regresar esbozando un pequeño programa político. Alfonso se ofrecía a convertirse en rey de una España constitucional perfilada al estilo de Inglaterra. Luego el golpe llegó poco después, el día 29 de diciembre, en Sagunto, que está en la provincia de Valencia, al norte de la ciudad de Valencia, de la mano del general Arsenio Martínez Campos. En esos momentos, Serrano se encontraba en Navarra, supervisando ya las últimas operaciones contra los carlistas que aún quedaban en pie de guerra, y no quiso saber nada más. Sabía que si se enfrentaba a Martínez Campos, a fin de cuentas ambos querían lo mismo, así que no tenía mucho sentido empezar una guerra civil por ahí, por una cuestión de tiempo, que más daba que empezase la monarquía un mes después o que empezase 3 años después. Así que se lavó las manos y entregó el poder a Martínez Campos. Al día siguiente, todo el ejército se rindió a los hechos consumados y se formó un gobierno provisional con un único punto en el orden del día, que era traer al príncipe Alfonso desde Inglaterra, proclamarle rey de España y empezar a preparar una constitución, que era algo importante, porque la constitución de 1869, que era la última, pues quedaba derogada. No quedó derogada en el acto, de hecho se convocaron elecciones con esa constitución, para que hubiese cierta continuidad, al menos institucional. Pero bueno, según se instauró el nuevo gobierno, se aprestaron a redactar una nueva constitución. El nuevo sistema, de hecho, alumbraría un nuevo Estado. España sería una monarquía, pero algo diferente a la de Isabel II. Habría 2 grandes partidos, uno liberal y otro conservador, acaudillados por 2 personajes con un carácter muy marcado. Por un lado, Práxedes Mateo Sagasta, que era liberal, y por otro lado, Antonio Cánovas del Castillo, que era conservador. Estos 2 personajes y sus respectivos partidos le darían estabilidad política al sistema, turnándose pacíficamente en el poder. ¿Con eso qué se pretendía? Hoy el turno pacífico nos parece lo normal, pero en aquel entonces no lo era. Con eso se pretendía poner punto final a la cadena de pronunciamientos que había caracterizado a la época isabelina y que terminó por devorar a la propia reina. Si repasamos por encima mentalmente los años de Isabel II, lo que vemos es que hay una cadena continua de golpes de Estado a los que le sucedía un nuevo gobierno que deshacía todo lo que había hecho el gobierno anterior, empezando por la propia Constitución que había aprobado, y creaba una nueva. Llegó a haber hasta constituciones nonatas, como aquel programa, aquella contrahistoria que hice hace ya tiempo sobre las constituciones que se habían ido aprobando en España, y casi todas son del siglo XIX, concretamente del periodo de Isabel II. Bien, con eso sabían que no podían continuar, que necesitaban llegar a un acuerdo nacional que permitiese un sistema que fuese lo más inclusivo posible y que permitiese que los presidentes del gobierno, presidentes del Consejo de Ministros, que se llamaban entonces, se alternasen de manera pacífica, con el monarca actuando como árbitro. Y esta era un poco la idea que tenían. Así que en enero de 1876 se celebraron elecciones, y elecciones con la Constitución antigua, con las normas que había fijado la Constitución de 1869, y la Constitución vio la luz en junio de ese año. Era una Constitución brevísima en comparación con las constituciones actuales, de solo 89 artículos. Vamos, artículos muy breves. Además, cabe en apenas un PDF de, 5 o 6 páginas. No son necesarias más. Tiene, creo que también un artículo adicional. Luego serían 90 en total. Y le había pergeñado una comisión de expertos dirigida por Alonso Martínez, un jurista burgalés de muchísimo prestigio en aquel entonces, que había sido ministro tanto con Espartero como con O'Donnell en tiempos de Isabel II. La Constitución era una Constitución razonable para la época, bastante equiparable con cualquier otra de la época. Era una Constitución muy casi prototípica de finales del siglo XIX, al menos en Europa occidental. Consagraba la soberanía compartida entre el monarca y las Cortes y ordenaba el acceso al gobierno mediante elecciones regulares, que en origen serían por sufragio censitario, es decir, que para poder votar se necesitaba una renta,
una renta determinada, la que se fijase en la ley. Si no se tenía patrimonio por encima de esa línea, pues si se tenía se podía votar y si no se tenía no se podía votar. Al principio votaba muy poca gente. El censo electoral en la España de 1876 debía rondar aproximadamente el 5% de la población, 5 o 6% de la población, no más, porque tenías que ser hombre, por supuesto mayor de edad, y la mayoría de edad entonces eran 25 años, y además tenías que tener esa renta o ese patrimonio, si no, no podías votar. Bien, en principio, ojo, esto era lo normal en todos los regímenes parlamentarios de aquel momento en cualquier lugar de Europa o de América, donde miremos. Bien, pues esta era la idea, que votasen los españoles que tenían derecho a hacerlo, que no eran muchos. Luego ya posteriormente, a partir de 1890, se fue hacia el sufragio universal. Sufragio universal, por supuesto, exclusivamente masculino. En España las mujeres no podrían votar hasta el año 1933. Bien, como vemos, nada especial. La Constitución de 1876 era perfectamente equiparable a cualquier otra constitución europea de la época. Y eso mismo era lo que pretendían los padres del invento, nada más y nada menos. Que en España amainasen de una vez los ánimos, dotando al sistema de cierta apertura, de cierta inclusividad, para que todos, o casi todos, se sintiesen representados, tratando de evitar venganzas con los anteriores, es decir, con los políticos republicanos que pudieron seguir quedándose en el país, e incluso seguir siendo republicanos, con los carlistas, con los cantonalistas de 1873, se fue bastante generoso en este aspecto, para evitar los exilios que habían marcado la vida política del periodo de Isabel II. Luego ya, una vez se hubiese consolidado, pues el nuevo sistema, el país podría centrarse en los verdaderos problemas que tenía en aquel momento. Algunos de estos problemas tenían una solución más sencilla, como por ejemplo acabar de una vez con los pronunciamientos carlistas. Estaban ya con la tercera guerra carlista. Esto de las guerras carlistas las tenéis en una contrahistoria, lo digo como inciso, que hice hace ya bastante tiempo, bueno, no tanto, quizá un año aproximadamente, que se titula, si mal no recuerdo, Las Carlistadas. Así que buscadla en el archivo del programa, ya sea en iVoox o en YouTube, o directamente iréis mucho más rápido si vais a mi página web, adiazvillanueva.com, y ahí la encontraréis. Bien, pues esta era la tercera carlistada y estaba ya el movimiento carlista un tanto desgastado. Así que, y además la habían dejado, después de la última, los habían dejado tanto al aspirante como a los propios partidarios del carlismo de una manera pues un tanto perjudicada. Estaba su causa como para que pudiese renacer. De hecho, no renació. No hubo una cuarta guerra carlista, aunque el movimiento carlista como tal se mantuvo durante muchos años. Bueno, hasta la guerra civil siguió habiendo carlistas y siguió siendo todavía una fuerza respetable, especialmente en el País Vasco y en Navarra. Así que con eso se podía terminar. De hecho, estaba prácticamente terminada, finiquitada y esa guerra. Se podía acabar también con la guerra de Cuba, que estaba en la guerra de los 10 años, la de 1868, estaba en curso pleno en ese momento, pero iba bien para los intereses del gobierno. Y luego había otros problemas más complejos, y que llevaba más tiempo resolverlos, como encarrilar la economía y que el país se terminase de industrializar. Había empezado a hacerlo tímidamente a mediados de siglo, pero no terminaba de arrancar el proceso industrializador en España, a pesar de que en otras partes de Europa, no digo ya Inglaterra, que por supuesto, pero sí Francia o Italia o Alemania, sobre todo en Alemania, Bélgica, los Países Bajos, el norte de Francia, había tomado ya muchísima velocidad. Pero claro, difícilmente se podía industrializar el país si se dedicaban a estar proclamando repúblicas, trayendo reyes extranjeros, organizando revoluciones cantonales o guerras carlistas. Era imposible que la economía funcionase. Bien, la guerra carlista terminó ese mismo año con el aspirante del momento, que era Carlos VII, cruzando la frontera con Francia a uña de caballo. El rey en persona, que era muy joven, no tenía todavía los 18 años, tenía en aquel momento, se dirigió al norte, más por empeño personal suyo, para pagar ya los últimos rescoldos de la rebelión y que los propios vascos y navarros viesen que había un rey joven al mando. Y esto ya quedó cerrado. Luego, 2 años más tarde, en 1878, se alcanzó en Cuba la paz de Zanjón, que finiquitó la guerra allí. Para evitar que los cubanos volviesen a levantarse,
porque se percibían muchos de ellos como una colonia, lo que se hizo fue convertir la isla en una provincia con representación en Cortes. A Puerto Rico se le aplicó la misma receta, a pesar de que en Puerto Rico no había habido rebelión alguna. A Filipinas no. Filipinas siguió siendo una capitanía general con un gobernador designado por el gobierno, entre oficiales de alta graduación. Los gobernadores de Filipinas siempre eran generales en activo y además con prestigio. Aquello tenía su explicación. No es que despreciasen a los filipinos, es que en Filipinas hubo siempre muy pocos españoles, poquísimos, poco menos que reducidos al área de Manila, alrededores y ciudades principales, pero vamos, nunca fueron ni muchísimo menos una mayoría. Los filipinos seguían a lo suyo, que además 7.000 islas, infinidad de idiomas y dialectos, así que no se llegó a españolizar nunca el archipiélago, a diferencia de Cuba o de Puerto Rico. Luego se daba otra circunstancia y es que las Filipinas estaban muy lejos de España, vamos, incluso ya en la era de la navegación a vapor, como estamos viendo ahora, en 1876, se tardaba en llegar, sigue estando lejos hoy en día, estando lejos, por supuesto, en barco y también en avión. Viajar desde Madrid a Manila, pues son tranquilamente 16 horas de avión, pero bueno, el avión no estaba inventado todavía y para ir desde el puerto de Cádiz o de La Coruña o de Barcelona hasta Manila, pues era una cuestión, en barcos de vapor estoy hablando, se podían tardar semanas, estaba lejos y luego no era un lugar demasiado atractivo el lugar nunca despertó la curiosidad de los españoles, ni de los españoles de España ni de los de América durante los siglos XVI, XVII o XVIII. Nadie quería mudarse allí. Con Cuba y Puerto Rico era distinto. Viajar de la península ibérica al Caribe era rápido y sencillo. Luego la sociedad antillana había sido moldeada a la imagen de la de España, por lo que a un español de Castilla, de Cataluña o de Galicia no le costaba adaptarse a su nuevo hogar. De hecho, lo encontraba extraordinariamente parecido en todo menos en el clima. Llegaba a Santiago de Cuba o a San Juan de Puerto Rico, a La Habana, y se sentía como en casa desde el primer día. La sociedad era prácticamente igual que la que había dejado a sus espaldas. Mientras que si hacía lo mismo en Manila, pues nada más salir de Manila se encontraba con un mundo que le era completamente extraño y además no se entendía ni con los lugareños, cosa que en Cuba no sucedía. Bien, pues volviendo a la paz de Zanjón, lo acordado en ese acuerdo, venían a poner sobre el papel lo que todos percibían en la calle, que no había apenas diferencias culturales entre Cádiz y La Habana, por lo que no tenía sentido que hubiese diferencias políticas. La paz en Cuba trajo aparejada la abolición de la esclavitud en la isla, algo que no era bienvenido por los dueños de las plantaciones de azúcar y las plantaciones de tabaco, pues porque los esclavos les hacían las plantaciones mucho más rentables. Pero vamos, no se podía seguir sosteniendo aquello mucho más tiempo por una cuestión de imagen internacional. Había sido abolida ya previamente en Puerto Rico y no tenía ya mucho sentido. En Estados Unidos había sido abolida durante la guerra de secesión en la década de 1860 y apenas quedaban ya lugares donde eso fuese legal. El Brasil y poquito más. No era una cosa que se considerase de recibo que existiese algo así. Por lo tanto, ya los plantadores decidieron que no iban a prestar más resistencia a este asunto. Esta de la esclavitud fue una de las muchas reformas que se abordaron a partir de 1876. La España de aquella época, 1875, 76, 1880, era un país en plena ebullición. La estabilidad política lo que vino es a dirigir bien esa ebullición. Eso permitió, por ejemplo, y tal y como preveían Cánovas y Sagasta, que el crecimiento económico se presentase y pudiese encarrilarse bien. El crecimiento económico y el demográfico. El tímido despegue industrial que se había producido en Cataluña y en Vizcaya durante el reinado de Isabel II, lo que hizo ya en aquellos años fue consolidarse. La economía seguía siendo esencialmente agraria, del orden del 80% de los españoles se dedicaban o a la agricultura, o a la ganadería, o a la pesca, pero habían sido el 100% solo 80 años antes o 70 años antes, así que poco a poco se fueron formando polos industriales de gran envergadura, además, uno en torno a Barcelona y el otro en torno a la ría de Bilbao, que era un hecho completamente insólito hasta ese momento. La red ferroviaria, que había empezado a construirse a partir de la década de 1850, y la red de telégrafos, que empezó a construirse algo después, ya en la década de 1860, se siguieron extendiendo sin descanso y las principales ciudades ganaron población. El número de habitantes en Barcelona, por ejemplo,
se triplicó durante el último cuarto de siglo y en Bilbao más todavía, porque Bilbao partía de una ciudad mucho menos poblada, se quintuplicó todo al calor de la industria siderúrgica que se desarrolló en la ría de Bilbao, pues la ría del Nervión, de manera fulgurante además en las últimas 2 décadas del siglo. A ello contribuyeron algunas reformas, como os decía, que fueron muy prácticas y vinieron muy bien, como por ejemplo la aprobación del Código de Comercio, que ordenaba de una manera razonable toda la legislación mercantil, aportando seguridad jurídica a los empresarios nacionales y también a los empresarios extranjeros que querían invertir en España. Con negocios florecientes, especialmente los indianos y los de las zonas industriales como las del País Vasco y Cataluña, y un mercado interno que iba creciendo poco a poco, se desarrolló la banca, que había atravesado una crisis muy profunda durante el sexenio revolucionario. Los principales bancos habían nacido en tiempos de Isabel II, bancos como el de Bilbao o el Banco de Santander, que siguen existiendo. El de Santander se llama igual y el de Bilbao es actualmente el BBVA. Habían nacido en la década de 1850, por ejemplo. Una cadena de quiebras de bancos durante el sexenio revolucionario, y a partir de aquí empiezan poco a poco a aparecer nuevos bancos y a consolidarse los que habían aparecido ya. Se produjo además, aunque esto no fue en tiempos de la Restauración, sino durante el sexenio, al principio del sexenio, una reforma monetaria, la última gran reforma monetaria que hubo en España antes de la introducción del euro, que fue la reforma monetaria de 1868, que se materializó en la introducción de la peseta como moneda única, como divisa nacional. Pero también se materializó en otra cosa que suele ignorarse, y fue el fin del privilegio de emisión de los bancos privados. A partir de ese momento, solo el Banco de España estaba autorizado a emitir monedas, es decir, a emitir pesetas. La geografía española empezó a llenarse de cajas de ahorros. En el año 1900, por ejemplo, había ya 65 cajas de ahorros y de nuevas entidades de crédito que iban drenando de todo el ahorro nacional y redirigiéndolo a inversiones productivas. Por lo general, esas inversiones productivas eran la industria, la minería o los emporios coloniales en Cuba y Puerto Rico, que eran con diferencia las provincias más ricas del país. Se dio además otra circunstancia en esa misma época, y es que los nuevos países como Argentina o los Estados Unidos o Canadá, que eran países gigantescos que tenían grandes extensiones de suelo virgen y muy fértil, rompieron el mercado mundial de ciertas materias primas, como por ejemplo el trigo, ocasionando una crisis bastante seria en la agricultura europea, que no podía competir en igualdad de condiciones. Sumémosle a esto la velocidad en las comunicaciones, sobre todo los barcos a vapor, lo que permitió que el trigo estadounidense o la carne argentina se pudiese llevar de un sitio a otro a muchísima más velocidad. Esto también hizo que se redirigiese inversión hacia ciertas actividades que se consideraban, que eran mucho más rentables en aquel momento, como era la propia industria pesada, la siderurgia de la ría del Nervión. A mediados de la década de 1880, en torno a 1884-85, el sistema canovista ya marchaba a toda máquina. El rey era joven y le quedaba además mucha vida por delante. No tenía el hombre ni siquiera 30 años. El país se encontraba completamente pacificado y se había puesto en marcha, con bastante éxito por cierto, el turnismo entre Sagasta y el propio Cánovas, que acordaban la convocatoria de elecciones y se alternaban en el poder. Se iban pasando los bártulos del uno al otro sin que fuera necesario el concurso de un espadón, como había ocurrido en tiempos de Isabel II. Esto que os decía antes, que cada vez que se cambiaba el gobierno, cambiaba no solo el gobierno, sino todas las leyes, la Constitución, y además el cambio de gobierno solía venir precedido de un cuartelazo en algún rincón de España, generalmente en Madrid o en los alrededores. Bien, esto acabó por completo con esa dinámica tan peligrosa que terminó como terminó en el sexenio revolucionario. Luego, en esto hay una cosa que suele pasar también desapercibida, y es la naturaleza propia de estos dos líderes. Ni Sagasta ni Cánovas eran militares. El primero, Sagasta, era ingeniero y el segundo abogado. Bueno, Cánovas era abogado, tenía inclinaciones periodísticas, era también historiador, le dio un poco a todo. Fue un tipo francamente brillante. Pero vemos que es un tipo de líderes muy distintos a los de los Espartero, los O'Donnell, los Narváez. Algunos de ellos, como Espartero, había combatido en las guerras de independencia de América. Eran todos generales que habían pasado buena parte de su vida en el campo de batalla. Esos son los que marcaron la época isabelina. Aquí tenemos algo parecido a unos tecnócratas. Pues bien, estaban tan felices de haberse conocido y de haber puesto al país de nuevo a funcionar cuando sucedió un imprevisto.
En 1885, Alfonso XII enfilaba ya su 9º año de reinado y la verdad es que era un monarca muy popular. Con el gobierno en manos de los arquitectos del sistema, pues él se dedicaba, entre otras cosas, a viajar por España. A fin de cuentas, la Constitución del 76 le había dado muchos poderes muy, muy amplios, muchos más de los que tiene hoy Felipe VI, que no tiene ninguno en la práctica quiero decir, pero le gustaba esto de relacionarse con el pueblo y verle con sus propios ojos, y además quería mantener el contacto. El ferrocarril ya estaba extendido por toda la geografía peninsular y eso le permitía viajar desde Madrid a cualquier rincón de España con mucha rapidez y comodidad. El pueblo además le quería, le brindaba grandes recibimientos en ciudades y en pueblos. Vamos, él no quería cometer el mismo error que había cometido su madre, que observó descorazonada al partir al exilio en San Sebastián en 1868 cómo el pueblo la ignoraba. Y ella dijo, de hecho, pensaba que este pueblo tenía más arraigo en este pueblo después de tantos años, y no lo tenía. Pues bien, él estaba en esas cuando en 1885 se produjo una epidemia de cólera en Valencia. El rey en esos momentos no estaba en Valencia, estaba en Aranjuez, en el Palacio Real de Aranjuez, y al ser informado de la noticia, ya viajaban a mucha velocidad gracias a los ferrocarriles y el telégrafo, se preocupó e insistió en visitar la ciudad para transmitir su afecto y su apoyo a los enfermos. El gobierno informó al gobierno, pero el gobierno se negó. Le dijeron que no, que era un riesgo, que se podía contagiar él y morir. Pero Alfonso no hizo ni caso al gobierno, tomó el tren de cualquier manera y se fue para Valencia. La salud del rey era delicada, siempre lo había sido. A pesar de ser un hombre joven, que tenía solo 28 años, tiene una salud de estas de un poco de cristal. Y en Valencia pues empeoró. Cánovas, se vio, que estaba en ese momento presidiendo el Consejo de Ministros, se vio obligado a pedir al gobernador civil de Valencia que devolviese al rey a Madrid a cualquier cosa. Costase lo que costase, tenía que subirle en un tren y enviarle de vuelta a Madrid. Cosa que, con algo de mano izquierda y mucha insistencia, el gobernador civil en Valencia consiguió finalmente. Bien, al llegar al Palacio Real, la salud del rey estaba ya muy debilitada. Poco después, contrajo una tuberculosis que le envió directo a la tumba. La muerte de Alfonso XII, que era algo así como la clave del arco de todo el sistema, era algo más que un contratiempo, porque aunque la muerte es inevitable y nos va a llegar a todos, y sabían que le iba a llegar también al rey, esta muerte llegaba demasiado pronto. Tanto Cánovas como Sagasta pretendían que el rey les enterrase, no que ellos le enterrasen a él. El rey afortunadamente tenía descendencia, había tenido 2 hijas con su segunda esposa, pero su hijo, al que iban a llamar Alfonso posteriormente, aún se encontraba en el útero materno. Alfonso XII se casó 2 veces. La primera por amor, con María de las Mercedes de Orleans, que era su prima, por cierto, y la segunda por razón de Estado, con María Cristina de Habsburgo, que era prima del emperador de Austria. La primera, la María de las Mercedes, murió poco después de la boda, también de tuberculosis, devastando el ánimo del monarca, que se retiró completamente roto por dentro al Palacio de Río Frío, que es un palacio que hay cerca de la granja, un palacio casi pensado, está en mitad de un coto de caza, mitad de un encinar gigantesco pensado para cazar. Era un palacio que había construido Isabel de Farnesio a mediados del siglo XVIII, también para retirarse allí, así que al final sirvió un siglo y pico después para que este hombre se lamiese las heridas. Bien, pues se retiró al Palacio de Río Frío mientras en la calle se hacían sentidas coplas por su malograda historia de amor. Con María Cristina de Habsburgo, como su primera esposa no le había dado herederos, pues tenía que casarse otra vez, porque su función era perpetuar la dinastía. Y le casaron con María Cristina de Habsburgo en el año 1879, es decir, poco después de muerta la primera esposa. Con esta mujer engendró 3 hijos, 2 niñas y un niño. El último, el ansiado heredero varón, acababa de ser concebido. Que nació en mayo de 1886, y unos pocos meses. El padre había muerto en noviembre, 6 meses, y fue proclamado rey en el acto. Pero claro, como los recién nacidos no pueden ni reinar ni gobernar, la reina viuda se hizo cargo de la regencia. Todo invitaba a pensar que en ese punto rebrotarían las guerras carlistas, los problemas en Cuba y los reclamos de los republicanos y quién sabe si una nueva revuelta cantonalista. Todo el entramado de 1876 estaba en riesgo porque era demasiado pronto. El sistema no tenía ni siquiera 10 años de vida. Bien, en ese momento Cánovas y Sagasta se reunieron de urgencia para asegurar la viabilidad del propio sistema que ellos habían inventado.
Aquello se le denominó el Pacto del Pardo. Fue un acuerdo entre caballeros, entre estos dos caballeros, sellado por el nombre en un palacio a las afueras de Madrid en víspera, justo además, murió Alfonso XII el día 25, pues esto se firmó el día 24 por la tarde, en la víspera de que el rey pasase a mejor vida. El acuerdo lo que incluía era blindar el sistema, incluía celebrar unas elecciones y que esta vez las ganase el Partido Liberal de Sagasta, que se hizo, tal y como estaba previsto, con una sólida mayoría parlamentaria que habría de servir como colchón para los primeros años de la regencia. María Cristina, a fin de cuentas, era una extranjera. Llevaba apenas 5 años en España. No hablaba del todo bien el idioma y no le interesaba la política. No olvidemos que esta mujer era austríaca, pero se había criado básicamente en Praga, que en aquel entonces era una gran ciudad del Imperio Austrohúngaro, y ella hablaba normalmente alemán, un idioma con el que se podía entender con su marido, que había estudiado también en Viena. Pero lo más importante es que no le interesaba en absoluto la política. Ella había venido a España exclusivamente para tener hijos. Vamos, que todo se lo tendrían que dar debidamente masticado. Luego, además, era una simple regente. El rey propiamente dicho era un niño pequeño, al que habría que criar entre algodones y formar adecuadamente. El Partido Liberal pudo así encadenar 5 años seguidos en el poder. Fue todo un récord en una época en la que los gobiernos eran de muy corta duración. Fue entonces cuando Sagasta pudo articular un programa de reformas muy ambicioso. Entre 1885 y 1890 se aprobaron varias leyes importantes. Se aprobó la ley del jurado, por ejemplo, la del Código Civil, el nuevo. El penal se había sacado adelante un poco antes. La ley de asociaciones, que legalizó de facto a los sindicatos obreros. Y la introducción, como os decía antes, del sufragio universal para todos los varones mayores de 25 años. El sistema canovista no era una democracia, tal y como la entendemos hoy en día, sino como se entendía a finales del siglo XIX, un régimen parlamentario propio de aquella época. Había partidos políticos, por supuesto, y cualquiera podía fundar uno, incluso de carácter republicano, pero todo estaba organizado para que solo el liberal y el conservador pudiesen ganar las elecciones y formar gobierno. A partir de 1890, cuando se aprueba el sufragio universal masculino, se rigió el principio de un hombre, un voto, pero se las ingeniaron para modular el resultado de las elecciones a su antojo. El fraude electoral, que estuvo muy extendido en esta época, se efectuaba por 2 procedimientos que popularmente eran conocidos como encasillado y pucherazo. El encasillado consistía en que los 2 partidos del turno se reunían previamente antes de las elecciones y decidían quién era el candidato con más posibilidades de salir elegido en cada circunscripción. Bien, pues a ese candidato al que habían elegido previamente se le ponía en una casilla de salida, y del resto pues ya se encargaban los caciques territoriales, que tenían una gran influencia, especialmente en el medio rural. El encasillado a veces no funcionaba, claro, porque aunque se hubiesen reunido previamente, hubieran colocado al que ellos creían que más posibilidades tenía de salir, ya fuese liberal o conservador, pues no les terminaba de funcionar. Bien, en ese caso recurrían al segundo procedimiento, que era el del pucherazo, que es cuando se inventó esta palabra en aquel momento, que era muchísimo más expeditivo. Se abría la urna y se introducían votos falsos a favor del candidato previamente seleccionado. La palabra pucherazo ha llegado a nuestros días y hoy es sinónimo de fraude electoral de cualquier tipo. Bien, ambos procedimientos eran muy efectivos, pero fueron creando un pozo de ilegitimidad sobre el sistema que terminaría pasando factura tiempo después, cuando ya el sistema entró en crisis terminal a partir del año 1917. Pero no adelantemos acontecimientos que todavía no hemos llegado ahí. La industrialización le estaba, de hecho, al margen de los asuntillos políticos, le estaba cambiando la cara a muchas partes del país. Las ciudades, cuya población se había disparado, como os comentaba antes, adquirieron muchísimo dinamismo social. En el campo se podía fingir que nada había cambiado y que la vida seguía como lo había hecho durante siglos, pero en los emporios industriales de Cataluña o de Vizcaya, en las cuencas mineras de Asturias o en la siempre agitada Madrid, donde rompían todos los grandes asuntos de alcance nacional, ya no se podía fingir que el mundo era como había sido siempre. Se percibía que se vivía en una nueva era. La ley de asociaciones, como os comentaba, permitió que los sindicatos entrasen en política. Franqueó el paso a todos los sindicatos y a los movimientos obreros, rompiendo esa especie de consenso general que había hasta ese momento.
En el año 1879, por ejemplo, un tipógrafo gallego llamado Pablo Iglesias fundó en Madrid el Partido Socialista Obrero Español, que pronto sería conocido por sus siglas, PSOE. Es el partido que actualmente gobierna en España, vamos, 100 y pico años después, siglo y medio después. El objetivo de Pablo Iglesias y del PSOE era canalizar todas las demandas del proletariado urbano, que estaba ganando integrantes conforme pasaban los años. Pero el socialismo no conseguía despegar, de hecho tardó bastante en despegar, y no por falta de clientela, que a verla la había, especialmente en las zonas industriales, sino por la competencia del anarquismo, que arraigó con muchísima fuerza en Cataluña. Los anarquistas, fieles a sus principios, no se organizaban en partidos, sino en sindicatos, una formación de base con la que podían penetrar con facilidad en el interior de las fábricas y ponerlas en pie de guerra. Esto fue lo que llevó a los socialistas a fundar un sindicato que dependiese del partido. Lo bautizaron como Unión General de Trabajadores, la UGT, que vio la luz en Barcelona en el año 1888. Este primer PSOE era, pues como su propio fundador, como Pablo Iglesias, de orientación marxista, pero a un tiempo no le hacía ascos al posibilismo. Es decir, aspiraba a la revolución, pero en lo que ésta llegaba y no sabían cuándo iba a llegar, reclamaba reformas posibles, reformas factibles que se podían tocar con la mano. Cosas como la jornada de 8 horas, que era una de las grandes demandas del movimiento obrero internacional en aquel momento, la prohibición del trabajo infantil, que era bastante común en el campo y en los talleres urbanos. Pero el PSOE, a pesar de todo, al principio no convencía. No a los burgueses, desde luego, eso por supuesto, pero tampoco a los obreros, que se inclinaban por soluciones mucho más drásticas para precipitar la revolución. En contra de ambos, de socialistas y de anarquistas, luego jugaba el hecho de que el proceso de industrialización era bastante desigual. Era muy intenso en ciertas zonas del país, como he dicho, Cataluña, como el País Vasco, pero en otras ni estaba ni se le esperaba. Había zonas enteras de España que estaban completamente ancladas a modos de vida mucho más tradicionales, donde la Iglesia tenía mucho poder, donde el cacique quitaba y ponía a su antojo. Ahí es donde los partidos del turno tenían su clientela principal. Durante la regencia de María Cristina de Habsburgo, de cualquier manera, a quien por cierto llamaban Doña Virtudes, porque era una mujer virtuosísima en prácticamente todo, la habían formado además para ser reina y luego al parecer ella lo era de verdad, ¿no? Bueno, pues durante la regencia de Doña Virtudes, los gobiernos que fueron pasando, tanto los liberales como los conservadores, tampoco tuvieron que preocuparse demasiado por el movimiento obrero, que era una peculiaridad, casi un exotismo de las grandes ciudades con industria. Fue en este momento de cierta calma interior cuando se aceleró el proceso de construcción del Estado-Nación, que había dado comienzo ya con Isabel II. Se hizo a imagen y semejanza de otros estados europeos, como Francia, como Italia o como Alemania. Lo que se buscaba era crear una identidad nacional fundamentada en una historia centenaria y en un idioma común. Lo primero, lo de la historia, parecía tarea fácil. El Estado liberal del siglo XIX en España se había solapado con el Reino de España de los Borbones del siglo XVIII y con las Españas de los Habsburgo. Había una serie de elementos que estaban ahí de los que echar mano. Aparte de 4 siglos de historia política compartida, pues desde los reyes católicos, cosa que no podían decir los alemanes o los italianos, tenían ya una bandera que provenía de tiempos de Carlos III, la bandera roja y gualda, que la había aprobado Carlos III para los barcos españoles para que fuesen visibles en el mar en el año 1785. Tenían también un himno propio, que simplemente les hizo falta, esto había sido en tiempos de Isabel II, resignificar la antigua marcha real. Lo segundo, el tema del idioma ya no era tan sencillo, porque a diferencia de lo que estaba ocurriendo en Francia, donde se liquidaron por decreto las lenguas regionales, o en Italia y Alemania, donde se fabricó un italiano y un alemán estandarizado, que sirviese como lengua nacional tras la unificación, en España los idiomas regionales, como el catalán o el gallego, y en menor medida el vasco, seguían gozando de muy buena salud. Se hablaban en resumidas cuentas. Se trató de cualquier modo de fomentar la lengua castellana imponiéndola como lengua de educación y de cultura. Luego no existía, por lo demás, nada ni remotamente parecido a la autonomía regional. El centralismo, a finales del siglo XIX, era la doctrina de moda en toda Europa. Los estados-nación necesitaban gobiernos fuertes y centralizados que se hiciesen respetar en el mundo.
Eso chocaba con la tradición española, en la que el localismo estaba muy arraigado, por cuestiones geográficas, históricas y también culturales. Los carlistas habían sabido aprovechar eso mismo a fondo, y durante la Primera República, que fue muy efímera, los federalistas propusieron la idea de replantearse desde cero la organización territorial del Estado y crear estados federales. Los primeros habían sido derrotados en tres ocasiones, los carlistas, y eran vistos por una buena parte de la población como unos exaltados, obsesionados con la religión. Luego los segundos, los republicanos, habían fracasado con la rebelión cantonal de 1873, pero el sentimiento seguía ahí. El renacimiento cultural de la cultura catalana, la llamada Renaixença, actuó como catalizador de un movimiento político que fue cobrando forma en las 2 últimas décadas del siglo. Fue entonces cuando el catalanismo político propiamente dicho, articulado por primera vez por un tipo llamado Valentí Almirall, adoptó los símbolos que han llegado hasta el momento presente. Se adoptó una bandera, un himno, un día nacional, y hasta un baile, hasta una danza propia, una danza nacional. Para la bandera se escogió la señal real de Aragón, que era muy antigua, era de origen medieval. Para el himno se adaptó un romance popular y se le puso letra y música, dando lugar a la canción famosa, el himno actual de Cataluña, que es el Segadors, es decir, los segadores. Tanto la música como la letra son de finales del siglo XIX. Para el día nacional, la Diada Nacional, que es como la llamaban en Cataluña, se recuperó el 11 de septiembre, que fue la fecha en la que las tropas de Felipe V tomaron Barcelona en el año 1714. Había pasado más de siglo y medio desde entonces, una fecha que estaba prácticamente olvidada y que se recuperó en aquel momento. Eso sí, dotando a ese acontecimiento de un contenido patriótico, en clave contemporánea de aquel momento. Luego ya para el tema de la danza regional, que es la sardana, un músico nacido en Jaén, en Alcalá la Real, llamado Pep Ventura, sus padres eso sí eran catalanes, lo que hizo fue reinventar una vieja danza popular de Gerona que se conocía como sardana. Se convirtió también en la danza nacional. Como vemos, el proceso de construcción nacional en Cataluña fue paralelo al de la propia España en su conjunto, algo un poco más tardío, pero no mucho más. Aunque, eso sí, en origen el nacionalismo catalán era minoritario y no alcanzaría una masa crítica digna de ser tenida en cuenta hasta ya entrado el siglo XX. En el País Vasco fue un proceso aún más lento, aunque ahí, eso sí, contaba con la base que había dejado el carlismo derrotado. En 1895, un bilbaíno de familia carlista, que ni siquiera hablaba vasco, llamado Sabino Arana, fundó el Partido Nacionalista Vasco, sobre la base de una patria étnica y religiosa que estaba sojuzgada por el liberalismo que Madrid había impuesto por la fuerza de las armas. El nacionalismo vasco fue también testimonial, de hecho más testimonial que el catalán al principio, durante años, hasta que ya agarró algo de tracción en el medio rural, básicamente a principios del siglo XX. Al gobierno largo de Sagasta, el Parlamento largo, que es como se llamó entre 1885 y 1890, le sucedió otro más corto, de Cánovas, y la vuelta al poder en 1893 de Sagasta, que cayó 2 años más tarde. Como vemos, todo iba como la seda, hasta que en 1895 estalló de nuevo la Guerra de Cuba. Esta vez los independentistas cubanos estaban mejor organizados y tenían una idea mucho más clara de lo que hacer y sobre todo de cómo hacerlo. Todo esto de estas guerras de Cuba os lo contaba en una contrahistoria que hice hace unos meses, la tenéis también en el archivo. En Cuba, la dualidad entre liberales y conservadores de la península la ejercían allí los autonomistas y los constitucionales. Los primeros honraban a su nombre, abogando por un estatuto de autonomía para la isla, y los segundos no querían saber nada de autonomía. Consideraban que los intereses de la isla y de los isleños estaban perfectamente representados por los diputados que Cuba enviaba periódicamente a Madrid, y que la autonomía no era más que una antesala para la independencia. La presión de los constitucionales en la corte era mucho más efectiva y tanto los gobiernos de Sagasta como los de Cánovas eran ferozmente centralistas. Luego le prestaban mucho más oído a los diputados constitucionales que a los diputados centralistas, a los diputados autonomistas, perdón. Si Cuba obtenía la autonomía, además, ¿qué razones habría para no concedérsela también a Puerto Rico, o a las Filipinas, o a las Islas Canarias, o incluso a regiones peninsulares como Cataluña? Vamos, que era un asunto simplemente implanteable. El sistema
Curiosamente, un sistema que tan flexible se había mostrado con otros temas no quería ni oír hablar de autonomía regional porque iba contra la base misma de un centralismo que en aquel momento se consideraba el colmo de la modernidad. Bien, pues ese año de 1895 todo se empezó a torcer. La guerra en Cuba escaló con rapidez, el gobierno envió a un general duro, tipo llamado Valeriano Bayler, para relevar a Martínez Campos, a quien se acusaba en Madrid de no ser lo suficientemente resolutivo. Bayler cambió por completo la estrategia, partió la isla en dos, ordenó que se quemasen las cosechas y concentró a la población en grandes núcleos urbanos, con la idea de privar a los guerrilleros de apoyo popular. Luego, poco después, se produjo otro levantamiento, esta vez en Filipinas. En 1897, ya para terminar de arreglar las cosas o de desarreglarlas, un anarquista italiano asesinó a Cánovas del Castillo mientras veraneaba en un balneario de Guipúzcoa. Vamos, todas las alarmas sonaron al unísono en Madrid. Era una incógnita que el canovismo pudiese sobrevivir sin Cánovas, con Sagasta además ya muy mayor, en un momento tan apurado como aquel. Se decidió en aquel momento, ya in extremis, conceder la autonomía a la isla de Cuba. Pero ya era tarde. En 1898 el conflicto se internacionalizó con la entrada en la guerra de los Estados Unidos, que en el pasado habían intentado ya comprar Cuba al gobierno español, como habían hecho con Florida 80 años antes, en 1819, pero claro, el gobierno español se negó en redondo. La guerra con Estados Unidos fue brevísima y marcó el fin de lo que quedaba del imperio ultramarino, estado que se quedó repartido. Estados Unidos se quedó con la parte gorda, con Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y luego los archipiélagos del Océano Pacífico, como no tenía mucho sentido mantenerlos, pues fueron vendidos a Alemania en el año 1899. El imperio alemán en aquel momento se encontraba en su punto álgido y estaba tratando, si no podía conseguir colonias por las malas, pues las conseguía por las buenas mediante compras. Bien, el siglo, como vemos, no podía acabar de peor manera. Empezó a fraguarse entonces un movimiento intelectual conocido como regeneracionismo. Sus partidarios creían que España estaba enferma y que tenía que regenerarse desde abajo. Eso, claro, ponía en cuestión todo el sistema de 1876, pero no llegó la sangre al río, eso sí. En 1902 se hizo con el gobierno Francisco Silvela, que era el sucesor natural de Cánovas del Castillo, al frente del Partido Conservador y también lo fue al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, y puso en marcha una serie de reformas, algunas urgentes como la de la Hacienda Pública, que se había demostrado incapaz de proporcionar recursos al Estado para hacer frente con garantías a desafíos como el de Cuba. Fue en ese momento cuando el nacionalismo catalán y, en menor medida, el nacionalismo vasco cobró un inesperado impulso. Ambos movimientos irían a partir de ese momento ya ganando de manera paulatina importancia, aunque en los primeros años de siglo, eso sí, su implantación aún era muy marginal, no eran movimientos fuertes, ni muchísimo menos. En el año 1902, el hijo póstumo de Alfonso XII alcanzó la mayoría de edad, al cumplir los 16 años. Pasó a reinar como Alfonso XIII. Pues bien, con Alfonso XIII arrancaba una nueva época. El símbolo de la misma era el propio rey, que también era jovencísimo, tenía solo 16 años, pero había otros elementos que invitaban a pensar que empezaba algo nuevo. En el año 1903, por ejemplo, falleció Sagasta, falleció de viejo, ya casi a los 80 años, dejando el Partido Liberal a Eugenio Montero Ríos. Pero ni Silvela ni Montero Ríos fueron los herederos del turno. Lo serían dos gallegos, Eduardo Dato y José Canalejas, que fueron asesinados en sendos atentados terroristas. El primero, Dato, fue asesinado en 1921 y el segundo en 1912. A Canalejas le asesinaron en la Puerta del Sol mientras miraba el escaparate de una librería. En aquella época los presidentes del Consejo de Ministros no llevaban escolta ni nada parecido. Y a Dato le asesinaron al lado de la Puerta de Alcalá mientras iba en su automóvil, a que ya le ametrallaron desde una moto. Un asesinato, un magnicidio al estilo del Chicago años 30 o Chicago años 20, en este caso pues era Madrid años 20. Fue un asesinato realmente espectacular. Bien, los dos asesinatos de dos presidentes del Consejo de Ministros sirvan como síntoma de la crisis que se abatió sobre el propio sistema turnista, que para el año 1908-1909 ya empezaba a dar sus primeros signos de agotamiento. El país en aquel entonces estaba muy agitado políticamente, mucho más de lo que lo había estado 2 décadas antes, cuando Cánovas o Sagasta pactaron la supervivencia del régimen a la muerte de Alfonso XII. La sociedad ya no era la misma.
Las huelgas obreras se habían convertido en algo común, cosa que en 1880 pues ni estaban ni se las esperaban. El republicanismo había crecido a ojos vista. Los socialistas habían conseguido por fin en 1910 entrar en las Cortes por la vía electoral. Lo venían intentando desde 1891, pero conseguían apenas un puñado de votos. Las primeras elecciones, creo que en 1891 consiguieron algo así como 1000 votos en todo el país. Vamos, una cantidad muy pequeña. Ya en el año 1910 se habían consolidado bien y consiguieron que el propio Pablo Iglesias entrase en el Congreso de los Diputados. Los republicanos estaban rearmándose ya con nuevos líderes que no venían de los líderes de la Primera República, y luego el terrorismo anarquista no daba tregua. El propio Alfonso XIII había sufrido un atentado el día de su boda en 1906 con Victoria de Battenberg. Esta mujer era la sobrina de Eduardo VII de Inglaterra y nieta, por lo tanto, de la reina Victoria. En este atentado, un anarquista arrojó sobre el cortejo real un ramo de flores en el que había escamoteado previamente una bomba de mano, cuando el cortejo real se dirigía hacia el Palacio Real. Fue en la calle Mayor. Creo que se conserva todavía el mismo edificio desde donde este terrorista que se llamaba Mateo Morral tiró desde una planta, creo que estaba en la 4ª planta, una cosa así, tiró el ramo de flores con una bomba. La pareja real se salvó, pero se salvó por poco, ¿eh? Murieron, creo que fueron 28 personas o 30 personas. A Alfonso XIII, además, a diferencia de su madre, que como os decía antes no le interesaba demasiado la política, a él sí. A él le interesaba intervenir, más que estar en el día a día, intervenir mucho más que a su madre, desde luego, y estar siempre incordiando. Esto ocasionó continuos conflictos y dimisiones inesperadas, que se sumaban de pronto, pues se caía el gobierno de un día para otro, que se sumaban pues a los dolores de cabeza que proporcionaba la Guerra de África. La Guerra de África fue una aventura colonial tardía en la que el gobierno se metió de hoz y coz tras la hecatombe de 1898, con la idea de que el ejército recuperase el prestigio perdido. La Guerra de África tenía su origen en el reparto de Marruecos por parte de las potencias europeas, que se resolvió en una conferencia internacional celebrada en Algeciras en el año 1906. Luego, años más tarde, ya en 1912, se delimitaron los protectorados español y francés en el Rif, en el norte del país. El Rif está al norte de Marruecos, va de las costas del Atlántico hasta la frontera de la Argelia francesa. El protectorado español en Marruecos era de pequeño tamaño, unos 20.000 kilómetros cuadrados, pero se convirtió en una fuente inagotable de problemas. Los rifeños se rebelaron obligando al ejército a destinar pues un número creciente de soldados, muchos de ellos de reemplazo en levas realizadas entre las clases populares. Digo entre las clases populares porque, conforme a la ley, quien podía evitar enviar a su hijo al ejército, que en este caso era ir a la guerra, pues lo hacía pagando una tasa. Pero claro, los pobres no podían, y eso generaba un gran malestar, que los sindicatos, los republicanos y los partidos socialistas aprovecharon mucho. En el año 1909, en Barcelona, la ciudad ardió por los 4 costados, mientras las tropas de refuerzo para el Rif embarcaban en el puerto. El gobierno reprimió la asonada de Barcelona con gran dureza, pero esta semana de disturbios en Barcelona, bautizada como Semana Trágica, dejó el turbador precedente de que se podía poner de rodillas al gobierno si se aplicaba la suficiente violencia. Cuando estalló la guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial, esto fue en agosto de 1914, el gobierno ni se planteó entrar en ella. Una decisión sabia, ya que no podía permitirse abrir otro frente. La neutralidad trajo varios años de prosperidad. La industria española se convirtió en proveedora de los dos bandos, dando lugar a un recalentamiento de la economía que se tradujo en un incremento general de los precios. No faltaba trabajo, pero la demanda exterior era tan fuerte que los precios subieron afectando a los más pobres. Bien, toda esa olla a presión estalló con furia en 1917. La inestabilidad política además se había cronificado, los gobiernos caían uno tras otro. Las organizaciones obreras, que ya eran muy fuertes en aquel momento, vieron que esa era la oportunidad dorada, que no se les iba a presentar otra igual, no podían dejarla escapar, para dar el golpe de gracia desde la calle al sistema del turno que aborrecían tanto, y convocaron una huelga general en todo el país, que al final terminó siendo un fracaso. No consiguió su objetivo principal, que era derribar al gobierno. 1917 fue un año complicado, pero el régimen sobrevivió, aunque ya herido de muerte, eso sí. El fin, de cualquier manera, no le llegaría por las huelgas obreras. Le llegaría por la Guerra de África.
En 1921 las tropas españolas fueron masacradas en Anual. Anual es una pequeña localidad del protectorado cercana a Melilla. Está muy cerquita entre Melilla y el Peñón de Alucemas. Fueron masacradas por unos guerrilleros, los guerrilleros del caudillo de los rifeños que se llamaba Abdelkrim. La opinión pública murieron miles de soldados españoles, cuando se recibieron las noticias, la opinión pública, indignadísima, culpó al gobierno. Encargaron entonces una comisión para que investigase cómo había podido suceder algo así. ¿Cómo era posible que un ejército regular y supuestamente bien armado y bien entrenado podía derrumbarse ante una simple partida de bandoleros? De aquella comisión salió el expediente Picasso, por el nombre del tipo, no por el pintor, sino por un militar que se llamaba así, que señalaba al monarca y a sus inoportunas intervenciones en asuntos políticos y militares. Había estado quitando y poniendo generales a su antojo. El expediente Picasso nunca se hizo público de cualquier modo, no hubo tiempo para ello. Apoyándose en la inestabilidad política, que, como os decía antes, se había cronificado de una manera extraordinaria desde 1917, en la agitación social que no se había detenido, y en los problemas de África, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, que era Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado. Lo dio en Barcelona. Un golpe de Estado con autorización expresa del rey, que acto seguido le encargó la formación de gobierno. El rey había estado durante unos meses tanteando la posibilidad de acabar con el sistema del turno, que a él no le terminaba de convencer, a pesar de que le debía la propia corona a ese mismo sistema, pero había estado tanteando la opinión de algunos generales, por supuesto, de los generales que le regalaban los oídos. Así que sería algo temporal en principio, pero necesitaba que algún general, a ser posible con prestigio, diese el golpe de Estado, ya que no podía darlo el propio rey. Y eso es lo que hizo Primo de Rivera en septiembre del 23 en Barcelona. La Constitución de 1876 de cualquier modo no se derogaba, pero quedaba en suspenso. Los partidos políticos, tanto el liberal como el conservador, desaparecían y las Cortes quedaban disueltas. Primo de Rivera de este modo pasaba a detentar el poder absoluto con el pleno consentimiento del monarca. Se volvía así si nos fijamos a la casilla de inicio, a la de 1874, cuando Alfonso XII había firmado el manifiesto de Sandhurst, pero con un país muy diferente, al que había tratado de enderezar Antonio Cánovas del Castillo medio siglo antes. Espero que os haya gustado este repaso rápido que le hemos dado a la Restauración. Para otro día ya dejamos la dictadura de Primo de Rivera, que fue corta, de apenas 7 años, pero que tuvo consecuencias muy profundas en la historia de España del siglo XX. Vamos a pasar ahora al contrasello, donde nos espera una contraescucha con un tema que enlaza muy bien con este de la Restauración que hemos visto hoy. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Esta contraescucha que os decía antes se llama Mónica y pregunta por un tema, como os decía antes, que queda muy cercano al de la contrahistoria del día, la rebelión cantonal de 1873. Me encanta tu programa y me gustaría que hablaras sobre la rebelión cantonal. Gracias, un abrazo. El tema que me propones, Mónica, da para una contrahistoria monográfica, por supuesto, pero vamos, puedo hacer un resumen para quienes no la conozcan. A ver, voy a ser muy sintético, que no me queda mucho tiempo. En febrero de 1873, pues estaba cansado ya de una lucha constante porque el país era ingobernable, Amadeo de Saboya abdicó entregando la corona a las Cortes. Y así fue, por mero descarte, como llegó la Primera República. Fue un periodo muy convulso, en el que muchas facciones políticas lucharon por reformar leyes, instituciones, etc., en cierto modo por reinventarse España desde cero. Las elecciones que siguieron a la abdicación las ganó el Partido Federalista, que pretendía dar una mayor autonomía a las regiones del país, con el fin de crear un Estado federal, poco al estilo de los Estados Unidos de América. Las promesas electorales, a pesar de que habían ganado las elecciones, no se concretaron en ninguna decisión por parte del gobierno, en ninguna medida, por lo que los partidarios del federalismo empezaron a impacientarse. Bueno, muestra de este descontento fue un Estado catalán brevísimo que proclamó la Diputación de Barcelona, que separó a Cataluña del resto del país durante unos días, durante aquel año 1873.
Pero bueno, este primer levantamiento se pacificó sin violencia y sin más problemas. Pero vamos, la inacción del gobierno seguía, así que esto creó cierto resentimiento que no tardaría en estallar en un alzamiento mucho más grave. Al considerar que una España federal solo se podía conseguir por medio de la fuerza, los diputados más radicales se conjuraron para levantar en armas algunas ciudades, con la esperanza de que el resto de ciudades del país irían detrás de ellos. El núcleo de esta revuelta fue la ciudad de Cartagena, en lo que es la región de Murcia, que era una ciudad que estaba muy bien fortificada, tenía buenas defensas y además estaba el arsenal de la Armada, un recurso con el que podrían luego extender la revuelta. El plan de ellos era dividir el país en una especie de repúblicas semi-independientes llamadas cantones, que serían por supuesto completamente autogestionadas, ¿no?, al margen del gobierno central. Decidieron que la insurrección se produciría el 17 de julio de 1873. En esa fecha, el fuerte de Galeras, que domina el puerto de Cartagena, sería capturado por una brigada de soldados afines a la revuelta. Una vez tomado el fuerte, harían sonar los cañones y avisarían así al resto de los conjurados en la ciudad para que tomaran el control de Cartagena. El plan se ejecutó sin problemas y a la señal convenida pues se levantaron en armas todos los que estaban allí y los que estaban metidos en el ajo, claro. Entre ellos, por supuesto, la mayor parte de marineros de la Armada que ocuparon las defensas, el arsenal de la ciudad y todos los barcos de guerra que estaban amarrados en el puerto. Bien, desde Cartagena el cantonalismo se extendió a lo largo del verano por las ciudades de todo el sureste peninsular. Una serie de revueltas coordinadas que se revelaron en varias ciudades, en Murcia, en Sevilla, en Granada, en Valencia y en otras ciudades más pequeñas, que, como en el caso de Cartagena, se fueron constituyendo en cantones independientes. La Junta Revolucionaria de Cartagena era la mayor de todas. Y bueno, era tan grande que hasta puso un gobierno propio y puso en marcha un programa de reformas. Abolieron la educación religiosa, por ejemplo, expropiaron los bienes a la iglesia, eliminaron la pena de muerte, permitieron el divorcio, en fin, cosas que para aquel entonces eran completamente revolucionarias. Establecieron la jornada de 8 horas, por ejemplo, bajaron los aranceles, acabaron con los monopolios estatales, empezaron incluso a publicar un diario que se llamaba El Cantón Murciano para que se fuese enterando el pueblo de allí de Cartagena qué es lo que iba saliendo del nuevo gobierno, de las nuevas medidas. Llegaron a acuñar moneda propia, con la plata que habían requisado a los ciudadanos con más dinero de Cartagena, más la extraída de las minas que hay cerca de la ciudad. Pero claro, como cantón, era un cantón costero, no disponía de acceso a las provincias del interior, las provincias agrícolas donde estaba el trigo y la comida, en definitiva, así que tenían que expandir el movimiento cantonal, tanto por tierra como por mar, para que aquello funcionase y al finales de año pues ya España fuese un país de cantones. Bueno, por suerte para los de Cartagena, ellos tenían el arsenal de la Armada y tenían fragatas muy modernas, 5 concretamente, fragatas a vapor y muy bien artilladas. Eso sí, la efectividad de estas fragatas, y se vería posteriormente, es que la mayor parte de los oficiales que las gobernaban o fueron expulsados o se fueron ellos por su propio pie. Así que tuvieron que ser gobernadas por políticos que no sabían mucho de eso, por capitanes de barcos mercantes o directamente por marineros. Resultado que no pudieron sacarle a estas fragatas tan modernas mucho partido. Bien, con esta escuadra llevaron a cabo varias expediciones a lo largo de toda la costa, que, claro, contribuyeron estas expediciones también a crear muchos cantones con los que expandir la revuelta. La primera de estas expediciones se dirigió a Alicante y la dirigió el principal líder del cantón de Cartagena, que se llamaba Antonio Gálvez, más conocido como Antonete, que era un diputado federalista por Murcia. Tras desembarcar a sus hombres en Alicante, Gálvez proclamó la independencia de Alicante, del Estado, y luego ya regresó a Cartagena con un mercante que había requisado allí. Bien, pues es el mismo día de la expedición, Antonete y los suyos fueron declarados piratas por el gobierno, con lo que se animaba a los barcos de guerra de otros países que anduviesen por el Mediterráneo a que los capturasen inmediatamente. Y así fue. Unos días después, ese mercante que habían requisado en Alicante fue apresado por una fragata alemana que se llamaba Friedrich Karl, que estaba en el Mediterráneo, que se lo llevó hasta Gibraltar para devolvérselo al gobierno español. Pero bueno, pese a este revés, las autoridades revolucionarias continuaron con sus incursiones. Tenían 2 fragatas muy buenas, la Almansa y la Victoria, que realizaron un crucero pirático, entre comillas, por la costa andaluza, en el que bombardearon Almería porque no se había negado a darles dinero, y luego se dirigieron a Málaga para intentar sublevarla.
contra el gobierno. Bien, antes de llegar a la ciudad, a Málaga, se encontraron de nuevo con el Friedrich Karl, que estaba acompañado esta vez por una fragata británica que, les rindió sin resistencia, lo que demuestra lo poco que estos revolucionarios sabían operar. Bueno, sabían llevar las naves, pero no hacer la guerra en el mar, que son dos cosas distintas. Las tripulaciones fueron obligadas a desembarcar cerca de Cartagena y estas dos fragatas, la Almansa y la Victoria, los alemanes y los británicos las entregaron al gobierno español, que las dejó en Gibraltar, para evitar que fueran capturadas de nuevo por los revolucionarios de Cartagena o por otros. Bien, mientras estas expediciones revolvían al país completamente, el gobierno central lo que hizo fue preparar la respuesta. Estaba guerreando ya en el norte contra los carlistas. Era un segundo frente que se le abría. La idea era enviar por tierra a tomar al menos las ciudades del interior, como Sevilla, que cayó ya en el mes de agosto. Sevilla la tomó el general Pavía. Luego cayó Cádiz, posteriormente, luego Granada también, y entre tanto el general Martínez Campos se dirigió a Valencia. Bombardeó la ciudad y tomó la ciudad el cantón de Valencia sin demasiados problemas. La región de Murcia fue atacada por el ejército desde el interior, por tierra, sin problemas. Los cantonales no tenían suficientes tropas, ni estaban lo suficientemente bien armados, ni adiestrados como para defenderse, y le pusieron sitio a la ciudad, a Cartagena, para sitiarla. Bien, aislados por completo por tierra, los rebeldes lo que hicieron fue poner todas sus esperanzas en la flota que tenían, con la que pretendían conseguir alimentos y municiones para resistir el asedio. Así que durante el mes de septiembre realizaron dos nuevas incursiones contra los pueblos costeros. Fueron a Torrevieja, fueron a Águilas, los que capturaron provisiones y cobraban un impuesto revolucionario, Luego atacaron de nuevo a Alicante, pero esta vez las baterías del fuerte de Santa Bárbara en Alicante ya les repelieron. En octubre se produjo la única batalla naval propiamente dicha de la revuelta. El gobierno lo que hizo fue recuperar en Gibraltar las fragatas que habían capturado, la Almansa y la Victoria, y se enfrentó a los rebeldes en la bahía de Portman, que está al lado de Cartagena. La nave insignia rebelde, que era la fragata Numancia, avanzó demasiado rápido y se quedó aislada en medio de la flota del gobierno, el que la obligó a retirarse a cañonazos, cosida a cañonazos. Luego el resto de la escuadra cantonal fue rechazada, así que se refugiaron de nuevo dentro del puerto de Cartagena, que es un puerto natural muy bien protegido. Bien, pese a esta victoria, la Armada no bloqueó el puerto rebelde, sino que se retiró para recargar carbón. Gracias a eso, los cantonales pudieron reparar sus barcos y realizar una expedición de saqueo contra Valencia. En noviembre ya las tropas del gobierno fue la parte final del sitio, comenzaron a bombardear Cartagena. Y a este ataque desde el exterior luego se sumaban muchos agentes que el gobierno tenía en el interior de la plaza. No todo el mundo estaba en Cartagena de acuerdo con esta historia, que trataron de sobornar a los líderes rebeldes, hacían algunos sabotajes, llegaron incluso a hundir una de las fragatas, la fragata Tetuán, y volaron el parque de artillería. Bien, bajo amenaza constante desde el exterior y desde el interior, la ciudad con todo consiguió resistir un par de meses, gracias a las reservas de bacalao y de sardinas en salazón que habían almacenado en previsión de que les pusiesen sitio. Curiosamente, había más cartageneros dentro que sitiadores fuera. Pero no se respondió, es decir, en ningún momento hubo una defensa heroica de la ciudad, para nada. Tan pronto como empezaron a caerse los edificios porque los bombardearon, los habitantes de Cartagena pensaron que quizá lo mejor era entregar la ciudad. Además, conforme pasaban las semanas, las condiciones de vida se hacían cada vez más insoportables. Bueno, al final ya el hambre y la falta de agua, pues Cartagena no es una ciudad en la que llueva mucho, hicieron imposible de defenderse. Bueno, llegaron incluso ya en la desesperación completa, porque todo esto del cantón de Cartagena tiene elementos de puro sainete. Llegaron a proponerle al cónsul estadounidense en Cartagena la anexión de Cartagena a los Estados Unidos de América, con la idea de que el cónsul iba a decir que sí, y que en ese momento pues ya las fuerzas del gobierno se tendrían que retirar porque entonces estarían bombardeando a los Estados Unidos de América. Al final, a principios de enero de 1874, ya la ciudad se rindió finalmente al gobierno, completamente agotada y exhausta. El gobierno lo que hizo
fue otorgar la amnistía a todos los rebeldes, salvo a los que se habían significado dentro de la Junta Revolucionaria, la Junta Cantonal. Así que sin más alternativa que la huida, no podían hacerla por tierra, solo podían hacerla por mar, se embarcaron en los últimos 3 barcos que les quedaban de la flota y se fueron hacia Argelia, pidiendo asilo a los franceses. Las autoridades francesas, que estaban tan estupefactas como las del resto de Europa por lo que estaba pasando en España, más concretamente en Cartagena, lo que hicieron fue requisar los barcos y se los entregaron al gobierno español. Los líderes rebeldes fueron encarcelados en Orán. Pero vamos, poco a poco fueron regresando a España, ya con el nuevo régimen, que evitó las represalias para ahorrarse problemas, como os contaba antes. Gálvez, de hecho, Antonete, terminó siendo concejal del Ayuntamiento de Murcia y murió mucho después, como 25 años más tarde. Bien, pues esta, Mónica, es la historia resumidísima, te la he contado a toda velocidad, del cantonalismo, concretamente del Cantón de Cartagena, porque los otros duró muy poco tiempo. Y ya no me queda tiempo de más. Ya sabía yo que me iba a enrollar con esto del Cantón de Cartagena. Yo la historia de España del 19 y del 20 la conozco muy bien, así que si me pongo a hablar puede ser que no me detenga, que es lo que me ha pasado ahora mismo. Bien, pues con esto, queridos amigos, y ahora sí que sí, ya damos por concluida la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, os espero, no aquí, pero sí en el contraplano tenemos mañana en la contracrónica. Hasta mañana, amigos.